Yo te hago una pregunta, María Eva, por ahí no va a formar parte del núcleo de tu charla seguramente. ¿Cómo pasaste de ingeniera hidráulica a la preocupación por la comunicación? Una demanda que tuvo que ver con los lugares, los espacios, el territorio que transitabas. Bueno, en realidad... Vamos esperando, ¿no? Mientras vamos esperando. Mira, en realidad yo estudié ingeniería civil. La verdad es que fue una decisión un poco arrastrada por las circunstancias. Cuando yo les contaba, mi papá falleció, yo justo había terminado el secundario, y mi papá era una familia inmigrante griega que había él llegado a la universidad después de un esfuerzo enorme, y se había recibido de ingeniero. Pero yo quería estudiar otra cosa, nada que ver. Pero bueno, me pasó eso y no sé por qué, dije, voy a ser ingeniera. Y entonces me anoté en la Facultad de Ingeniería y empecé a estudiar Ingeniería Civil. Me daba cuenta que era una carrera que no me cerraba, y bueno, de pronto descubrí la hidráulica, y la dimensión, digo, bastante más humana que la hidráulica tiene, me hizo como reencontrarme con mi carrera. Después, junto con otros compañeros y compañeras, que éramos bastante críticos de la ingeniería, ¿no? Del modelo de la ciencia y la tecnología, empezamos a discutir una alternativa al modelo hegemónico de la ciencia, la tecnología y la ingeniería, y armamos una cátedra de ingeniería comunitaria, que inicialmente fue una cátedra libre, fue la primera cátedra libre en nuestra facultad, y desde la ingeniería comunitaria empezamos a pensar a la ingeniería en conjunto con las comunidades. Entonces, arrancamos con problemas vinculados a inundaciones. De hecho, yo trabajé mucho tiempo en el conurbano, y formé parte durante muchos años, y me formé con el Foro Hídrico de Lomas. Mis compañeros y mis compañeras son del Foro Hídrico de Lomas, a quienes les debo, la verdad, que las mayores alegrías. Tuve el privilegio de formarme con ellas y con ellos en esa búsqueda de la ingeniería comunitaria. Así que bueno, después seguimos desde la ingeniería comunitaria trabajando mucho tema acceso al agua, al saneamiento, en barrios populares, en villas, asentamientos, tanto en conurbano como en capital, y finalmente empezamos a discutir desde la ingeniería comunitaria las políticas públicas, también con las comunidades. Y así es como de pronto llegamos a la conectividad en estos tiempos de pandemia. No soy una especialista en el tema, eso se los tengo que contar, pero nosotros venimos trabajando diferentes políticas públicas, pensando en cómo acceder en igualdad de condiciones a los derechos más básicos, entre ellos el derecho al agua, a la vivienda, a la conectividad. Así que bueno, fue un poco así, sí, un recorrido un poco largo, pero sí. Bueno, yo te iba a presentar, María Eva, pero no va a hacer falta. Hay una presentación, te escuché por ahí en las redes, que vos hiciste sobre tu historia y tu trayectoria, que tiene que ver con ir conformándose a lo largo de una historia personal, ¿no es cierto? Vos formás parte de un frente, también sos integrante de la CTA Autónoma, estás en ATE, digo, y ustedes empezaron a comprender, digo ustedes porque vos trabajás con otras organizaciones y estás dentro de un frente, por supuesto, no lo haces sola, con comedores en las villas, en los barrios populares, y ustedes entendieron que la conectividad o la falta de conectividad en realidad lo que hacía era vulnerar muchos derechos, ¿no? El derecho a la salud, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la educación. De hecho, miraba por ahí que yo no lo sabía, en el 2016 la ONU se pronuncia y digamos, acuerda que la conectividad o el acceso a Internet es un derecho esencial, ¿no es cierto? Así que ustedes hicieron una presentación en la ciudad de Buenos Aires después de que dieran de baja el Plan Sarmiento en el 2017. Claro.
Exactamente. Y ahí ya te dejo porque no hace falta. Después, si te parece, nos comentás un poquito y abrimos como para que te podamos hacer algunas preguntas. Sí, tal cual. Sí, acá en la ciudad de Buenos Aires se interrumpe el Plan Sarmiento en el 2017 y la modalidad que encuentra el gobierno de la ciudad para garantizar la conectividad de las y los estudiantes es entregarle a las escuelas los dispositivos electrónicos y garantizar conectividad en las escuelas. Cuando el 19 de marzo se interrumpe la educación presencial, la escolaridad presencial, entonces, a partir de ahí, un grupo muy importante de estudiantes porteños quedan con su educación interrumpida porque no tienen forma de poder continuar con el proceso de aprendizaje porque no tienen garantizado el derecho a la conectividad. No tienen garantizado internet y tampoco tienen garantizados los dispositivos. Desde el 19 de marzo a la fecha ya han pasado 4 meses en donde la mayoría del estudiantado porteño, sobre todo quienes habitan en los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires aproximadamente 400.000 porteñas y porteños habitan en barrios populares, sobre todo en el sur de la ciudad. La Ciudad de Buenos Aires es una ciudad que tiene el presupuesto de la ciudad de Madrid o la ciudad de Roma, pero presenta los mayores indicadores de desigualdad de la región. Acá en la ciudad, cuando uno analiza la brecha entre el sector de mayores ingresos y el de menores ingresos, es 1:22. O sea que es brutal. En el sur de la ciudad, cuando nosotros comparamos los ingresos entre el sur de la ciudad y el norte, la brecha de ingresos medios, se ha ido profundizando en esta última década. Es decir que el gobierno, la gestión de Macri primero y Larreta después, ha ido profundizando esta brecha de desigualdad, y hoy, cuando comparamos la comuna 14 del norte y la comuna 4 del sur de la ciudad, ingresos medios entre comuna 4 y comuna 14 es 3 veces, o sea que en promedio en el norte los ingresos triplican a los ingresos promedios del sur. En ese contexto, en el sur de la ciudad, en donde 1 de cada 3 habitantes habita en un barrio popular, en una villa, asentamiento, o barrio popular como los designa la ley nacional, allí no hay acceso formal a los servicios, no hay acceso formal al agua, no hay acceso formal al servicio del tendido eléctrico y no hay acceso a internet, no, o sea, no hay posibilidades de poder acceder a la conectividad. Entonces, digo, un enorme porcentaje del estudiantado porteño desde el 19 de marzo que ha interrumpido su educación porque no la puede sostener de manera virtual, porque no puede acceder a internet o porque no cuenta con los dispositivos. Y otro sector, capaz, el sector de ingresos, de medios ingresos, también tiene restringida la posibilidad de sostener la educación virtual, porque en una de esas no tiene una banda ancha lo suficientemente potente como para trabajar con las plataformas virtuales que el gobierno porteño propone, porque hay un solo dispositivo y a veces sucede que alguno, o la mamá o el papá, tiene que utilizarlo porque está trabajando virtualmente, o son varias hermanas, varios hermanos, por lo tanto, digo, eso genera que ese proceso de sostener virtualmente la educación se vea limitado. O sea, si bien no restringido, pero limitado. Así que bueno, así fue como nosotros comenzamos a ver que en este contexto de pandemia, esa brecha de desigualdad que tiene que ver con no acceder en igualdad de condiciones a la vivienda, al agua, a la conectividad, se amplificaba cada vez más. Y
comenzamos con un grupo de compañeras y compañeros, pero fundamentalmente compañeras de mi organización, que es el Frente Salvador Herrera. Empezamos a discutir cómo poder incidir, ¿no?, en estos tiempos de pandemia, y presentamos algunas acciones judiciales. Presentamos una para garantizar el derecho al agua en los barrios populares. Presentamos otra acción judicial para que el gobierno elabore un protocolo de COVID en barrios populares, porque la realidad es que las políticas en relación al manejo de la pandemia eran políticas que el gobierno improvisaba, políticas que tenían además muchas aristas vinculadas a discriminación, violencia, etcétera, y el tema de una acción judicial para garantizar el derecho a la conectividad. Porque en aquellos barrios en donde no hay posibilidades de acceder a Internet, también lo que veíamos es que eso también constituía una enorme carga para las mujeres. O sea, las mamás tenían que recorrer el barrio de una punta a otra, ver si encontraban algún locutorio en donde poder imprimir el material que llegaban, recorrer distancias con sus hijas para encontrar capaz señal en algún lado y poder bajar utilizando los datos de un celular. O sea, veíamos que al restringir el derecho a la conectividad, lo que se generaba era una sobrecarga, y sobre todo una sobrecarga en las mujeres. Y por otro lado, no solo se violentaba o se limitaba el derecho a la educación, sino también otros derechos, como el derecho a la información, o el derecho a la salud, porque justamente la información de dónde estaban los dispositivos detectar, información vinculada a cómo manejarse en relación a la pandemia, información útil en relación a cómo acceder, por ejemplo, al IFE, ¿no? Toda esa información es información a la que había que acceder en tanto y en cuanto uno pudiera estar conectado. Así que bueno, así fue que llevamos adelante esas acciones judiciales por garantizar acceso al agua, por el derecho a contar con protocolos discutidos y consensuados y difundidos, y por el derecho a la conectividad. Y esa acción judicial que presentamos por el derecho a la conectividad fue una acción judicial que en primera instancia ganamos. Hubo un fallo de un juez muy comprometido en la ciudad, uno de los pocos jueces comprometidos, que es el juez Gallardo. La causa fue sorteada y le tocó al juez Gallardo. El juez Gallardo estableció entonces que el gobierno porteño tenía que, en los barrios populares de la ciudad, garantizar Internet y además los dispositivos necesarios para poder conectarse, tablet, compus, etc. Y además estableció que para el conjunto de los estudiantes y las estudiantes porteñas había que garantizar Internet y dispositivos, lo cual fue como fallo, un fallo muy interesante, porque dentro de los argumentos que nosotros habíamos utilizado y que el juez utiliza en la redacción de su sentencia, aparece, ¿no?, incipientemente esta idea de el derecho humano a la conectividad para garantizar otros derechos humanos, como los que les contaba hace un ratito. La realidad es que el fallo entonces establece eso, establece que en los barrios populares hay que garantizar Internet. Si la infraestructura no es adecuada, es decir, si no hay infraestructura como para garantizar Internet en la totalidad de los barrios populares, entonces hay que garantizar celulares con datos a las familias. Y también garantizar el acceso a un dispositivo. Y para el resto de la ciudad, al conjunto de estudiantes de gestión pública o de gestión privada de cuota cero. Esto también incorpora los bachilleratos populares,
y a la gestión privada de cuota cero. En el resto de la ciudad, garantizar dispositivos, computadoras o tablet, e internet. Siempre y cuando, quien lo solicita se encuentre en una situación de vulneración de derechos. Y también el juez estableció cuándo no hay que acreditar vulneración de derechos. Si, por ejemplo, algún miembro de la familia percibe algún programa social, nacional o de la ciudad, queda acreditada la vulneración de derechos. Es decir, una familia en donde algún integrante cobra o la asignación universal por hijo, o cobra ciudadanía porteña, o cobra el IFE, ya tiene acreditada la vulneración de derechos y entonces accede a este beneficio. Y quienes habitan en barrios de emergencia, por ejemplo, como el barrio de La Boca, el barrio de Boca tiene una ley propia, que es una ley de emergencia habitacional, o quien habita en cualquier villa, asentamiento, barrio popular, también automáticamente acredita su condición de vulneración de derechos. Bien, ¿qué sucedió entonces? Sucedió que ahí comenzamos con el Observatorio del Derecho a la Ciudad, que fue quien nos patrocinó, y con compañeras y compañeros del Bachi Popular, de mi organización. El Frente Salvador Herrera además tiene un bachillerato popular, y estamos conectados con otros bachilleratos populares que se encuentran dentro de la CTA, y dentro del Frente de Bachis de la ciudad. Entonces, diferentes profes de los bachis empezamos a hacer listados de quienes necesitaban o solicitaban la computadora y la conexión a internet. Y con esos listados, lo hicimos por internet, por Facebook, armamos una red, y con esos listados fuimos al juez, y le dijimos, mire, señor juez, todas estas personas, todos estos estus, solicitaron al gobierno de la ciudad internet y computadora, el gobierno no se las dio, y nosotros los tenemos registrados. Y así fue que el juez Gallardo entonces lo que hizo fue habilitar un registro en el juzgado. Es decir, que directamente quien está alcanzado por este beneficio envía un mail al juzgado y informa directamente a el juez Gallardo que solicita el beneficio y que el gobierno de la ciudad no se lo ha otorgado. Bien, ahí entonces el gobierno de la ciudad, que es un incumplidor serial de fallos judiciales, lo que hizo fue recusar al juez Gallardo. Lo recusó, la recusación del juez se resolvió hace pocos días, el juez volvió a retomar la causa, notificó a la ministra de Educación y al jefe porteño de que estaban incumpliendo la sentencia, y les informó que de continuar incumpliéndola, porque no están entregando computadoras y no están garantizando la conectividad como el fallo lo indica, y les informó que de no cumplir la sentencia, él tiene que remitir esto a la justicia penal. Así que bueno, eso es un poco, a grandes rasgos, el resumen de cómo fue este recorrido. Sí, voy a hacer una pregunta. Digo, ¿todas esas condiciones o requisitos surgieron de acuerdos con las organizaciones o los determinó la justicia, María Eva? Es decir, que sea, por ejemplo, la locación, que sea una familia que te esté cobrando la asignación universal por hijo, digo, ¿quién determinó esos requisitos? Mira, en la sentencia judicial, la justicia estableció cuáles eran los requisitos para acceder, pero en la causa judicial somos varios colectivos los que estamos incorporados a la causa. Es decir, no estamos solo el Frente Salvador Herrera con el Observatorio y la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, sino que además hay otros colectivos con otras representaciones. Hay ONGs
que están incorporadas, organismos de defensa de defensa pública, que también se incorporaron. En general, estos organismos lo que solicitaron fue garantizar la conectividad solo en barrios populares, villas, asentamientos y barrios populares. Nosotros fuimos muy ambiciosos en nuestra presentación en la justicia, porque solicitamos la conectividad para el conjunto de la ciudad. Es decir, también se la solicitamos a adultos mayores. O sea, nosotros solicitamos que en este contexto de pandemia, la ciudad de Buenos Aires, que es el distrito más rico de nuestro país, con un ingreso per cápita como muchas ciudades europeas, garantice al conjunto de la ciudadanía el acceso a la conectividad. Y hacíamos hincapié, por supuesto, en todo el conjunto de estudiantes porteños, también adultos mayores. Ahí la respuesta de la justicia fue: adultos mayores no los alcanzó, si bien habíamos solicitado específicamente para este sector, que para nosotros también es un sector con altísima vulneración de derechos. Para el sector de adultos mayores el beneficio no alcanzó, pero sí alcanzó al conjunto de estudiantes en cualquier nivel educativo y de cualquier edad, es decir, alguien que está en una escuela de adultos también accede a este beneficio, el beneficio que nos otorgó. ¿Cómo atribuir? O sea, el juez estableció que quien accede al beneficio, y eso fue un requerimiento del juez, tiene que encontrarse en una situación de vulneración de derechos, y cómo estableció que se acredita, eso también lo definió la justicia. No sé si quieren preguntarle. ¿Puedo decir algo? Primero, perdón, buenas, llegué tarde, pero no tenía luz, hablando de conectividad. Así que, bueno, no sé si Lili llegó a comentarte un poco qué venimos haciendo, ¿viste? Nosotros venimos en una serie de charlas que tomamos como herramientas para repensar nuestra práctica educativa, a sabiendas de que como está no funciona como nos gustaría, nos proponemos a nosotros mismos pensar qué cuestiones podemos modificar o rever lo que estamos haciendo, ¿no? Y en ese contexto, el no tener conectividad, digamos, genera no solo la dificultad de no tener la herramienta material, sino la naturalización de no tenerla, digamos, parece como normal. Yo lo que te quería preguntar, siempre tratando de sumar a esto, más allá de que lo que decís es recontra interesante y nos ayuda un montón, es, ustedes en ese proceso que hicieron, ¿encontraron que algo de lo que hicieron modificó la realidad de su práctica y de esos sujetos que estaban interpelados por sus prácticas? Mira, a ver, la verdad es que esto que vos planteás es exactamente así, ¿no? Por lo menos a mí, que venía de formarme en la universidad, formarme en una disciplina tan rígida como es la ingeniería, una de las primeras cosas que me impactó hace como 15 años atrás, cuando comencé a hacer los primeros relevamientos en el conurbano, en los barrios de la Cuenca Baja, el Matanza, Riachuelo, sobre acceso al agua potable, lo primero que me impactó es justamente lo que vos estás planteando, que es el naturalizar, el no acceder a un servicio tan básico, elemental y humano como es el agua. Cómo eso las comunidades lo naturalizaban al punto que, después de yo preguntarles cómo accedían al agua y contarme que se levantaban a las 5 de la mañana, que juntaban baldes, que los acarreaban, cuando yo les preguntaba cómo podían caracterizar el acceso al agua, si bueno, malo, regular, me contestaban bueno, ¿no? Entonces yo ahí dije, chan, ¿qué pasa, no? ¿Cómo desarmar, o sea, cómo volver a construir un nuevo sentido común, ¿no? ¿Por qué? En relación a nuestro recorrido o nuestra experiencia
en el trabajo territorial, la verdad es que ese ir desarmando, ¿no?, esos contrasentidos que van naturalizando sistemáticas vulneraciones de derechos, es parte de un cotidiano, que en general, hasta que uno encuentra el resultado de esa práctica, y pasa mucho tiempo, ¿no? En relación al agua, al acceso al agua, yo te diría que fueron muchos años de trabajar con mis compañeras para poder pensar y para poder desarmar esta idea de un acceso a un derecho humano restringido, y qué nos pasa en relación a eso. Respecto a la conectividad, es cierto, está también, ¿no?, absolutamente naturalizado que la conectividad está restringida, que el acceso a la conectividad es limitado, que para acceder a la conectividad tenés que destinar un importantísimo porcentaje de tu ingreso para comprar datos a un celular y poder entonces bajar información. Ahora, la pandemia precipitó todo esto. Si bien ese recorrido, ¿no?, en ir construyendo ese nuevo sentido común, o recuperar el sentido, ¿no?, el sentido de las cosas, el sentido común, y entender que hay derechos a los que hay que acceder necesariamente en igualdad de condiciones, porque si no eso tiene consecuencias. En el caso de la pandemia precipitó. Lo precipitó en el caso del agua, porque para muchos, acá en la ciudad de Buenos Aires, acceder al agua es tener un balde con agua, o sea, para el 15% de la ciudadanía. Pero cuando tenés que lavarte las manos 12 veces por día para poder afrontar la pandemia, ahí queda muy claro que acceder al agua no es acceder a un balde. En el caso de la conectividad pasó lo mismo, porque también acceder a la conectividad no es tener, cuando puedo, cuando tengo algo de dinero, algunos datos en el celular. Acceder a la conectividad es poder sostener la educación, ¿no?, de nuestros hijos. Entonces, me parece que la pandemia lo que hizo fue precipitar ese recorrido, que a veces suele ser, ¿no?, un recorrido más largo. No sé si era eso, Nadia, lo que me preguntaba. Sí, sí, no, porque nosotros pensamos mucho en esto, ¿no? Porque vos decías hace un rato, digamos, porque uno puede reclamar a nivel judicial, pero muchas veces el reclamo es puja de intereses, entonces si los sectores sociales no salen a apoyar ese reclamo, probablemente ese reclamo no suceda. Y cuánto importante es que salgan a reclamar en una relación directa con lo que pueden apreciar del problema, digamos. Si tienen naturalizado no tener agua, ¿para qué salir a reclamar tener agua, digamos? Pero nosotros estamos convencidos, y por eso hacemos estas actividades, de que por más que tarde en desarmarse eso que vos decís, no hay otro camino para que suceda. Y si eso no sucede nada, digamos. Así que bueno, nada, tenía que ver con eso, que es algo de lo que nos interesa más a nosotros. Pero sí, yo entendí. No, y te cuento, la verdad es que, a ver, nosotras, no somos de la idea de judicializar las políticas públicas. En general, digamos que nuestras estrategias a lo largo de estos años han sido otras. Ha sido, ¿no?, ese largo recorrido que tiene que ver con poder organizarnos territorialmente, comunitariamente, para poder disputar derechos en igualdad de condiciones. Hemos presentado diferentes proyectos de ley a lo largo de estos años en relación a el acceso al agua potable en los barrios populares, pero la pandemia lo que hizo fue precipitar todo este proceso, y nos llevó a ir a la justicia reiteradas veces, usando más la justicia como una herramienta política. La verdad es que, como les contaba al principio, el gobierno de la ciudad es un incumplidor serial de las sentencias judiciales. La sentencia de agua potable está incumplida hace 3 meses, o sea, en donde deben garantizar agua
para poder afrontar la pandemia en la totalidad de los barrios populares de la ciudad, y el gobierno porteño ensayó todo tipo de dilaciones, se declaró incompetente, apeló a la justicia federal, le trasladó la responsabilidad de garantizar el agua potable en la ciudad, que es, además, la ciudad es la ciudad autónoma, al gobierno nacional. Es decir, nosotros sabemos que la justicia en la ciudad es una justicia limitada, y sabemos que además, cuando la justicia porteña le ordena al gobierno de la ciudad cumplir o garantizar un conjunto de derechos, el gobierno de la ciudad lo que hace es generar todo tipo de ardides para no cumplir las sentencias. A veces, como en estos casos, directamente viola la sentencia judicial, como es el caso de conectividad, y por eso es que el juez ahora le plantea que de no cumplirse va a haber una denuncia penal. Pero bueno, lo cierto es que la justicia por sí no resuelve en general estas violaciones sistemáticas de derechos, sino que más bien se resuelven cuando se logran, ¿no?, determinados niveles de acumulación organizativa. Así que para nosotros la justicia, ir a la justicia fue la posibilidad de visibilizar a través de los medios algo que sucede, que la pandemia amplifica, pero entendimos a la justicia o pensamos a la justicia como una herramienta más. No es que creemos que un fallo judicial vaya a resolver esta desigualdad tan estructural que la ciudad atraviesa y que ha profundizado en la última década. Eva, hola Eva. ¿Cuál fue ese primer interlocutor de la justicia? Perdón, digo, por ahí de lo novato, del ingenuo, no sé. Digo, ustedes que presentaron un escrito, y digo, antes de llegar al juez Gallardo, ¿quién fue ese primer interlocutor al que tuvieron a mano? Digo, ¿qué eslabón de la justicia accedieron primero, digo, para empezar a darle visibilidad a la cuestión? Porque sin duda, digo, que la trama organizativa y de presión, como todo, como gran parte de las veces ha sucedido, una vez que empieza a tomar como mayor caudal, eso de alguna forma presiona. Lo que pienso es, digo, bueno, ¿a quién fue que tuvieron en esa instancia de primer contacto? Bueno, en realidad, y para ser completa, para ser sincera, como siempre suelo hacer. A eso apelamos. Obvio. No, a ver, mi compañero es abogado, y bueno, él coordina, él es el coordinador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, es Johnny Valdivieso. Entonces, claro, lo que para nosotras no es natural, ni es parte de nuestro ejercicio cotidiano, bueno, para Johnny sí lo es, y la verdad que haber contado con la ayuda y el apoyo de Johnny en estas acciones que llevamos adelante fue muy importante. En primer lugar, para entender qué información teníamos que elaborar hasta llegar a la justicia. Y ahí fue donde lo primero que hicimos fue diagramamos una encuestita para los hogares y también para los profes. Esa encuesta, que la difundimos a través de WhatsApp, a través de las redes, nos permitió entonces construir una base argumentativa más allá de todos los tecnicismos, ¿no?, legales. La sentencia, yo se las puedo compartir, es bastante extensa, pero lo que tiene justamente es incorporado todo el relevamiento que hicimos, un relevamiento que evidenció que en la Ciudad de Buenos Aires el 30% aproximadamente tenía dificultades de conectividad. O sea, que no era solo un problema en los barrios populares, era, un problema generalizado. También nos conectamos con otros colectivos, con otros colectivos urbanos que vienen peleando hace tiempo por garantizar vacantes en los jardines de infantes. O sea, hay una coordinadora
de familias de la educación pública que están hace años, ¿no? Primero, planteando la necesidad de garantizar vacantes al conjunto de las niñas, niños, niñas, y después también fueron quienes se opusieron con fuerza a ese intento de reforma educativa en la Ciudad de Buenos Aires, que era la Escuela del Futuro. No sé si recuerdan, eso sucedió hace un par de años. Entonces, bueno, la verdad es que desde la coordinadora de Familias por la Educación Pública, compañeros y compañeras de gremios docentes que tenían también sus propios relevamientos, más el relevamiento que hicimos, pudimos incorporar documentación. Y luego, la verdad es que fue el apoyo de Jonathan, que bueno, que nos dio una mano enorme en relación a cómo presentarnos en la justicia, quiénes podíamos presentarnos, quiénes no, qué documentación teníamos que llevar a cabo. La verdad es que fue complicado porque, por ejemplo, el compañero de una amiga, de una compañera, que es una de las referentes de acá del barrio 2124, que es la villa que está en Barracas, un barrio histórico de la ciudad que tiene más de 70 años, que está ubicado en el sur, a la vera del Riachuelo. Bueno, nosotras teníamos que juntar los DNI y las firmas de cada una de las compañeras que se presentaba como actora en la causa. Entonces, bueno, su compañero, que trabaja de fletero, él nos ayudaba a ir juntando todas las firmas, no sé, desde Barracas hasta Retiro, hasta Lugano. Así que bueno, la verdad es que tuvimos un montón de apoyo de parte de quienes están cerca nuestro, ¿no? Que nos dieron una mano enorme para poder hacerlo, porque la verdad hubiera sido imposible si no para nosotras. Nos pasó eso con la sentencia del agua, nos pasó eso con la sentencia de los protocolos, y nos pasó también con la sentencia de conectividad. Juntar la información, hacernos de la información, ordenarla y poder presentarla, la verdad que no es una tarea menor. Y sin duda, si no hubiéramos contado con todo ese apoyo, no hubiéramos podido hacerla. En el caso de conectividad, el juez no nos convocó, pero en el caso de protocolos sí nos convocó. Y esa fue toda una nueva experiencia, porque de pronto el juez, en el caso de protocolos, nos convocó a establecer como un comité virtual para discutir con el gobierno porteño el protocolo. Y esa fue una experiencia, la verdad que para mí fue una experiencia compleja para mí, en lo personal, porque bueno, era a través de un Zoom, estaba el juez, el secretario del juez, el gobierno de la ciudad, y quienes nos habíamos presentado en la causa como actores, como actoras, y claro, algo completamente nuevo para nosotras, tener que hablar con un juez, mientras el gobierno de la ciudad planteaba que todo aquello que nosotras tratábamos de explicarle a la justicia no era así, generaba, digamos, una situación que en el límite también tenía bastantes características violentas, porque, digo, compañeras y compañeros que capaz en los dispositivos de salud, en una silla estaban 2 o 3 días sentados esperando un hisopado, el gobierno porteño decía que a las 3 horas estaban, es decir, fue una situación nueva, difícil, ¿no? Que generaba por lo menos bastante frustración, ¿no? Eso de explicar lo obvio que no sucede y que del otro lado nos expliquen que en realidad todo funciona maravillosamente, pero bueno, así fue un poco la experiencia. Acá la justicia está cerrada, por lo menos estaba cerrada. Así que yo me acuerdo que la primer documentación, Jonathan la llevó hasta un juzgado, fue con impreso todo, hasta el juzgado llegó, estaba cerrado. Así que bueno, también ahí, si bien él es abogado y litiga, averiguar qué haces con eso, ¿no? ¿Dónde
¿dónde incorporás la documentación para hacer la presentación judicial? Pero bueno, todo ahora se resuelve de manera online, las presentaciones, pero sí tuvimos que aprender o a implementar logísticas para poder llevarlas a cabo. Bien. María del Carmen quería preguntarte, María Eva. Sí, María Eva. Bueno, en todo lo que estás contando se muestra la cantidad de redes de trabajo territorial con organizaciones sociales que han logrado con esa construcción, esos lazos de abajo hacia arriba. Pero me llama la atención por ahí porque lo obviaste, y bueno, te quiero preguntar si en relación con la conectividad y la conectividad como derecho en vinculación con la educación, también buscaron el apoyo a esta demanda ante la justicia de sindicatos docentes. Y qué respuesta tuvieron, ¿no? Como para fundamentar inclusive ese derecho, y si querés también de otros sindicatos, porque estamos también hablando de la conectividad para el acceso a la salud, pero en particular a mí me interesaría, y creo que al resto también, qué respuesta hubo de parte de sindicatos docentes, y si es que también contaron el apoyo y formaron parte de esa construcción colectiva. Sí, la realidad es que nos pusimos en contacto con el sindicato docente. Muchos compañeros y compañeras del sindicato docente no solo nos apoyaron, sino que también nos ayudaron a armar la documentación. Parte de la documentación que le presentamos a la justicia era documentación cuya fuente era el sindicato docente, porque la había elaborado el sindicato, uno de los sindicatos docentes. Acá en la ciudad hay varios sindicatos docentes, así como a nivel universitario, también nosotros tenemos diferentes representaciones sindicales, también lo mismo sucede en los niveles medios, ¿no? E iniciales. Así que sí, nosotros pudimos contar con la información que nos proporcionaron los compañeros y las compañeras que forman parte de los sindicatos docentes. La verdad es que ahora no lo sé, pero en un momento estuvo la idea, no lo sé porque como el juez fue recusado y entonces la causa iba y volvía, ahora no lo sé, pero puedo averiguarlo, en un momento el sindicato docente iba a incorporarse formalmente a la acción judicial. A veces para los sindicatos es más complejo incorporarse formalmente porque, en primer lugar, requiere, ¿no?, de una discusión colectiva por parte del sindicato, y además también requiere de adjuntar mucha documentación para que la figura que litiga sea el sindicato. En general, nosotras lo que hacemos es presentarnos en nombre propio, pero representando nuestras organizaciones. El sindicato docente nos dio mucho apoyo, nos facilitó sus informes, nos facilitó documentación e información que fueron citadas e incorporadas en nuestra presentación judicial, y nos acompañó la CTA. O sea, la CTA fue parte de nuestra presentación. Dentro de la CTA se encuentran incorporados sindicatos docentes, así que quien nos acompañó en la presentación fue el secretario general de la CTA Capital, Pablo Espataro. Así que sí, la verdad es que tuvimos apoyo de las organizaciones sindicales docentes. También compartimos esta acción judicial con el sindicato docente universitario, con mi sindicato que es AGD. O sea que también, si bien la verdad es que son competencias distintas, el sindicato universitario, AGD,
también nos dio una mano porque nos ayudó a difundir las encuestas, esas encuestas que hacíamos online. Muchos compañeras y compañeras del sindicato nos ayudaron. De hecho, el sindicato docente nos dio una mano enorme también, los profes, ¿no?, que están organizados gremialmente, en distribuir, y que entonces en muy poco tiempo pudiéramos tener gran cantidad de relevamiento como para poder adjuntar en la presentación judicial. Muy bien. Mariano, vos querías preguntar, ¿no? Estás ahí. Tengo una pregunta, mirá. Por ahí, ¿se escucha o no? Sí, re bien. Ah, sí. Por ahí parece rara, pero de esta lógica, ¿no?, de las empresas de telecomunicaciones o del Estado. Por ahí pasa lo mismo con el agua. Hay un sector importante que igual no puede estar accediendo a los datos porque no lo puede pagar. O sea, no califica como cliente potencial para esas empresas. ¿Qué problema habría si le dan a ellos los datos gratis? Porque si lo liberarían para todos, entiendo que pierden capacidad de ganar plata porque el que compra no lo compraría. Pero ¿qué problema habría en dárselo si igual no está perdiendo nada la empresa? Si son clientes que no puede tener porque la crisis es que no puedan pagarlo. No sé si me explico. Hasta quedarían bien, digamos, hegemónicamente haciéndose actos si no están perdiendo nada dándole gratis al que no lo puede pagar, porque igual no lo puede pagar, no sé, como el caso del agua o no. ¿Se entiende que perderían plata si lo liberan para todos porque uno lo paga y bueno? Pero ¿por qué no se da ese caso mínimo, por lo menos? ¿Por qué crees vos? Mira, la verdad es que es una pregunta difícil. En relación a el acceso a los servicios, ¿no?, a los servicios básicos, nosotros tenemos una mirada, a ver, desde la Cátedra de Ingeniería Comunitaria y desde nuestras organizaciones, venimos pensando bastante en relación al acceso a servicios básicos como es el agua, la electricidad, ¿no?, el tendido eléctrico y la conectividad. Y ahí nuestra mirada tiene que ver con la universalización de esos servicios. En relación a, por ejemplo, el servicio de agua en la ciudad de Buenos Aires, lo que sucede es mucho más, controversial, porque en realidad lo que sucede en relación al agua, por ejemplo, es que el gobierno de la ciudad le paga a la empresa prestadora, le paga a granel el agua, pero el servicio solo se presta hasta la periferia. Es decir, los barrios populares para estas empresas prestadoras funcionan como si fueran, ¿sí?, un edificio. Por lo tanto, hasta la periferia está garantizada la prestación del servicio. Ahí en la periferia, en general, en el caso eléctrico, lo que tenés son transformadores en donde a consumo y tarifa plena, el gobierno de la ciudad le paga, ¿sí?, a Edesur en general, a Edenor en algunos casos, porque hay algunas villas o asentamientos en donde la prestadora es Edenor, pero fundamentalmente es Edesur, le paga a tarifa plena todo lo consumido. Por lo tanto, la verdad es que ni siquiera es un problema económico, ¿no? Porque si el gobierno de la ciudad paga por el consumido de energía eléctrica, si paga a la prestadora a valor de entrega de agua a granel, el agua que se consume, y en el caso de Internet, también, la verdad es que el gobierno porteño, en esto de abrir datos, podría hacerse cargo, ¿no?, del pago de este servicio que en tiempos de pandemia es esencial, y que además, digo, tiene las características de ser un derecho o un servicio esencial. Por lo tanto, más allá de apelar a la buena voluntad de las prestadoras, que en eso coincido, ¿no? En general las prestadoras son muy reticentes a prestar el servicio en el interior de los barrios populares.
porque la verdad es que tienen garantizado un enorme negocio. Cobran el servicio a tarifa plena, se los paga el gobierno porteño y no tienen la responsabilidad de garantizarlo hacia el interior de los barrios populares. Entonces, la verdad es que ahí hay que empezar a discutir todos esos contratos de concesión. El contrato de concesión con la prestadora de agua, el contrato de concesión con la prestadora eléctrica y los contratos con las empresas proveedoras de Internet. Es necesario empezar a discutirlos para ver cómo y en qué condiciones estos servicios que son esenciales se le garantizan al conjunto de la ciudadanía. Si se le pueden garantizar gratuitos a un sector, si se le garantizan gratuitamente a la totalidad, y de qué manera. Pero yo creo que es una discusión que va a haber que darla, yo creo que es de esas discusiones pendientes, ¿no? La universalidad en el acceso a los servicios, porque eso es lo que genera la mayor brecha de desigualdad, la mayor brecha de desigualdad urbana. Y en muchos casos, insisto, no es que el gobierno porteño no tenga presupuesto para llevar adelante esa acción. De hecho, con varias prestadoras lo hace, les paga a tarifa plena. Hay un problema entonces de que como la prestación no está garantizada, tampoco no hay organismos de contralor y tampoco hay responsabilidades claras, ¿no? Entramos siempre en una zona de responsabilidad muy difusa. Hace poco, en la 21-24, estuvieron durante 15 días sin luz en plena pandemia. No tener luz es no tener agua. Y por supuesto que al no tener agua los contagios se multiplican. ¿Y quién es responsable entonces? Las empresas prestadoras no, porque solo alcanzan la periferia, el gobierno porteño que intenta declararse incompetente en relación a la prestación de los servicios, porque plantea que son las prestadoras. En fin, la verdad es que ha sido muy funcional para las prestadoras por un lado y para el gobierno porteño por otro, esta lógica, ¿no? Que es además altamente ineficiente. Bien. Voy a hacer una pregunta, tal vez no tenga respuesta. María Eva, vos conocés el conurbano, trabajaste en Lomas, luchaste por el acceso al agua. Vos soy docente del conurbano, militante. ¿Por dónde empezarías con este reclamo? Porque yo quedé llena de preguntas después de todo lo que nos contaste. Porque digo, estamos habitando espacios comunes porque las realidades son similares, pero digamos que en el gobierno no está el mismo, ¿no? Sí. A ver, la verdad que es una pregunta difícil. ¿Por dónde comenzar? Yo creo que una buena forma de empezar, que es la que estoy segura que ustedes, todas y todos, hacen a diario, es tratar de problematizar lo que pasa, ¿no? Porque, digo, esa me parece que es un poco el primer paso, ¿no? A veces, a mí me ha pasado, de creer que el problema estaba en un lugar y la realidad o el territorio me indicaba que no. Yo creo que problematizar es como el punto de partida. Problematizarlo también nos permite poder empezar a sistematizar ese problema y a partir de ahí la instancia, ¿no? o la vía del reclamo puede tener muchas aristas o muchas dimensiones. Yo creo que a partir que problematizamos aquello que sucede, bueno, a veces podemos empezar, y pienso en cómo lo hacíamos allá en el conurbano, ¿no? En donde la verdad es que nunca llegamos a la justicia, pero sí llegamos a presentar notas, a presentar escritos dentro de la causa Beatriz Mendoza, a organizarnos para poder hacer desde pintadas
hasta un cortes del camino negro, o algún corte en el camino de la Ribera. La verdad es que en general hemos ido escalando el conflicto. Aquí el problema de la conectividad, la pandemia lo que hizo fue acelerarnos la construcción del conflicto, pero en general siempre nos ha tocado ir construyéndolo de a poco. Yo les contaba el caso del agua. Bueno, el caso del agua fuimos muy de a poco construyéndolo, hasta que finalmente, y en la pandemia, llegamos a la justicia. La verdad es que no llegamos antes, y fueron muchos años de hacer informes, de hacer murales, de interpelar a las autoridades, a los funcionarios. Yo no sé, porque entiendo que en este contexto el vínculo, ¿no?, con sus estus debe ser un vínculo que está absolutamente interrumpido. Por lo tanto, también es difícil, con un vínculo interrumpido, poder organizar diferentes acciones. En el caso nuestro, la realidad es que, como nuestro trabajo cotidiano está en el territorio, con las compañeras del territorio pudimos construir este conflicto, pero no lo construí como docente del territorio. Eso también quiero compartirlo. O sea, no es que lo pudimos construir como, o a partir de nuestro ejercicio cotidiano, ¿no?, de profe en el territorio. Sí, claro que con nuestros estus de los bachi populares sí, pero bueno, la posibilidad de poder construir este conflicto y llegar a la justicia fue por justamente las redes previas que teníamos en el territorio, con compañeros de los bachi populares, con compañeros en la organización sindical. Yo creo que un primer paso tiene que ver con poder problematizarlo a partir de ustedes, a partir de las familias. En general suele ser algo que impacta mucho, o de manera más directa, ¿no?, en las familias. Fundamentalmente las mujeres, ¿no?, las cuidadoras, que de pronto ven cómo, nada, sus hijos pasan los meses y no tienen posibilidad de sostener la virtualidad de la educación. Nosotros en general, más allá de haber podido trabajar el tema con estudiantes de nuestros bachis, que son estudiantes adultos, lo trabajamos también con las mamás, de nuestras organizaciones, que veían con mucha desesperación cómo este proceso estaba completamente interrumpido, y cómo además, lo que les contaba al principio, ¿no?, tenían que ensayar todo tipo de estrategias para poder bajar los materiales, etc. La verdad que no es fácil empezar, no, pero bueno, pienso que tal vez, no sé, arrancando con poder al municipio solicitarle una reunión, plantearle o presentarle algún requerimiento, alguna nota, el ministerio, darle intervención al ministerio. Ahora se sancionó una ley, junto con la ley de alquileres. En esa misma sesión se sancionó una ley nacional que establece, ¿no?, el acceso a la conectividad. Por lo tanto, digo, más allá de toda la legislación que hay al respecto, capaz comenzar con hacerle un pedido formal a las autoridades municipales, provinciales, al Ministerio de Educación, bueno, esta preocupación enorme que tienen como educadores y educadoras, de que este proceso es un proceso que se ha interrumpido, y que para poder sostenerlo es fundamental garantizar para todos la conectividad.
no solo para las familias, sino también para los profes y las profes. Bien. No sé si alguien más quiere preguntar algo. Yo me quedé con un montón de preguntas, pero tendría como que armarme un esquema, porque en realidad más que preguntas son inquietudes, ¿no? Viste que crecen, se desarrollan. Julieta, sí, Julieta quería preguntar. Dale, Julieta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Yo en realidad me interesa muchísimo el tema y se me ocurrieron dos preguntas por ahí fundamentales. Soy profe de filosofía de la ciudad de 9 de julio y estamos haciendo un proyecto de investigación con el grupo de sexto año de estudiantes para el proyecto Jóvenes y Memoria, y justamente nos preguntamos cómo garantiza el Estado el derecho a la educación en este tiempo de pandemia. La situación acá en 9 de julio es que hay un servidor de internet que lo tiene la cooperativa eléctrica y de servicios de acá de la ciudad, y por ahí, o sea, me pensaba en esto, cómo acá ese servidor podría, digamos, ser un pie para que barrios que tienen muy poco acceso a internet y en general, digamos, en una situación de vulnerabilidad o de vulneración, no tienen acceso, ¿no? Y esto impacta mucho en la educación porque yo tengo cursos que se conectan dos a estas clases virtuales, entre comillas, ¿no? Y ahí se nota mucho la diferencia. Digo, existen, por un lado quería preguntar si saben si existen algunas experiencias de servidores de internet comunitarios, por así decirlo, que la propia comunidad genere su servidor de internet para no depender esto de los servidores, digamos, macro, como puede ser, no sé, empresas, no vamos a dar nombres, ¿no? Pero tipo Fivertel, se me ocurre, o ese tipo de empresas. ¿Sí? ¿Conocen alguna experiencia de ese tipo? Mira, la verdad es que yo no conozco, pero hace muy poquito una compañera nuestra de la central se incorporó al ENACOM y se incorporó además a el área de conectividad comunitaria. Justamente tengo pendiente con ella una charla, porque creo que sin duda, y a partir de la sanción de la ley nacional, ella seguramente nos va a poder dar un panorama bastante más claro. Yo lo que puedo es facilitarles, puedo hablar con Corina, Cori es la compañera, puedo hablar con ella y facilitarles el contacto y también que puedan tener una reunión con ella, porque bueno, ella desde otro lugar me parece que va a tener un montón de información para aportarles y estoy segura que lo va a hacer con mucho gusto. Así que la verdad es que yo no podría darles precisión respecto a eso, pero sí contactarlos con Corina. Buenísimo, me encantaría. Te dejo ahí, yo ya me lo anoto. Carlos quería preguntar, ¿está por acá? ¿O se le cortó? Me parece que se... Julieta, ya está. Que está desde 9 de julio, de la ciudad de 9 de julio, Sí. en la provincia. Así que bueno, buenísimo. María Eva, la consulta es la siguiente. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Bueno, muy interesante. Yo lo que te quería preguntar es, respecto de las búsquedas que ustedes han iniciado en Cava, hablemos del tema de Cava, ¿conocen o tienen información de alguna búsqueda o situación similar en alguna otra ciudad de Argentina o de Latinoamérica que sea equivalente, ¿no? No vamos a hablar de Londres, sino algún lugar donde haya algún antecedente que por ahí invite a pegarse un corchazo en la rodilla o a entusiasmarse, depende de qué pase. Contame qué saben o qué no saben, eso nomás. A ver, la pregunta es, ¿alguna ciudad o alguna localidad a nivel nacional que tenga garantizada la conectividad? Sí, ¿Es o esa? que haya habido un reclamo como el que están haciendo ustedes, y en el caso argentino, por ahí en algún caso de América Latina, digamos, que esto haya prosperado o esté en curso, digamos. ¿Qué
qué antecedentes no, sí, qué precedentes sí, está bien, pero también qué Sí. situaciones análogas hay a la de Cava. Mira, en relación a presentaciones judiciales, la verdad es que yo no conozco otro precedente. En relación a ciudades o ámbitos que tengan garantizada la conectividad, que tengan dato abierto, hay bastantes ejemplos. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires hay zonas que tienen conectividad abierta, como espacios públicos en donde el gobierno porteño, digamos, habilita conectividad abierta. Por eso es que garantizar la conectividad abierta al conjunto de la ciudad no es, digamos, no es algo impensado para la ciudad de Buenos Aires. Hay experiencia y antecedentes en San Luis, no sé si recuerdan que se hizo mucha campaña en su momento, Rodríguez A, porque tenían garantizada la conectividad, y esto fue hace mucho tiempo, o sea, yo recuerdo, ¿no?, de las campañas y de los spots en donde San Luis era una ciudad que garantizaba conectividad abierta. Hay varios ejemplos, no solamente San Luis, pero muchas ciudades en el interior garantizan, o al menos garantizan en los ámbitos públicos, la conectividad abierta. Por lo tanto, no es descabellado plantear la conectividad abierta al conjunto de la ciudadanía, y muchísimo menos en este contexto, en donde también lo que sucede es algo paradójico, porque hay una obligatoriedad de cumplir con la educación primaria, secundaria e inicial. Ahora, si el Estado obliga a que tengamos que cumplir con la educación primaria y secundaria, el Estado tiene que garantizarnos los medios necesarios para poder hacerlo. En este caso, ¿sí?, es la posibilidad de poder conectarnos y sostener esta educación virtual. Por eso es que ahí también aparece como un contrasentido. O sea, por un lado, la obligatoriedad de la ciudadanía a completar, ¿no?, su formación en primaria y secundaria, y por otro lado la imposibilidad de hacerla si el Estado no nos garantiza el poder, en este caso, sostenerla virtualmente. Competencias judiciales en el país, la verdad es que en este momento no sé, pero de todas maneras puedo también preguntarle a Jonathan a ver si en este tiempo ha sabido de alguna otra presentación que se haya llevado a cabo. Gracias. No, por favor. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? Bueno, María Eva, quedamos así como medio atónitos todos, ¿no? Va a haber que trabajar mucho en esto. Bueno, de hecho, en Esteban Echeverría, que es donde nosotros vivimos y trabajamos y militamos algunos, tenemos espacios públicos en los que hay acceso gratuito, ¿no? Que son espacios muy visibles, porque el centro del distrito y demás, ¿no? Están los carteles, ahí puedes acceder, pero no más que eso. Bueno, entonces queda pendiente, tal vez en algún momento, la charla con quien vos dijiste que trabaja o que está al tanto de si lo les que parece, no, si les parece, lo que puedo hacer es compartirles la presentación judicial, en donde ahí van a encontrar toda la información relevada por las organizaciones sindicales, la información que relevamos desde el observatorio y la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, información que relevamos del propio gobierno de la ciudad, en donde el propio gobierno de la ciudad releva que aproximadamente el 20% de la ciudadanía no se conecta, y los antecedentes, ¿no?, que sostienen jurídicamente el planteo, desde el Pacto de San José de Costa Rica hasta diferentes tratados, convenios, la ley de acceso a la información, porque
al no garantizar la conectividad, no pudo acceder a la información. No solo la información de salud necesaria para poder afrontar la pandemia, sino en general. El no tener acceso a la conectividad restringe el acceso a la información. Por supuesto, la presentación, también puedo conversar con Jonathan para capaz tener una charla con él, que les va a dar como un enfoque mucho más jurídico, ¿no? Y capaz también pueda orientar en relación a si la idea es presentar una nota en el municipio, en la provincia, en el Ministerio de Educación. También, digo, junto con Johnny podemos dar una mano para, no sé, o armar las notas y poder ayudar a empezar a problematizar este problema. Eso sin duda, más el contacto de Cori, que está en el ENACOM, que yo creo que también va a ser de súper utilidad, y también facilitarles información de la ley nacional en relación a conectividad que recientemente se sancionó. Así que bueno, si les parece, sí, bárbaro. puedo hacer... Vamos armando las charlas. Ahora Mónica Gutiérrez les va a comentar a las compañeras, compañeros que vamos a seguir con estos encuentros, así que te agradecemos de todo corazón, María Eva, por tu trabajo, fundamentalmente, digna hija del Foro Hídrico de Lomas, con tantos recuerdos, tantas luchas han dejado, ¿no? Y seguramente protagonizarán en estos días y a futuro. Los invito y las invito a dejar aquellos que no lo hicieron, el mail, así mandamos información y bueno, los contactos para la futura charla que Moni ahora nos va a comentar de qué se va a tratar. Ponete el micrófono. Bueno, antes que nada, agradecerles un montón, muchísimo por la invitación, por la escucha, y reiterarles que, bueno, que quedo a disposición para poder colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance. Cuenten con eso, y bueno, sinceramente muchísimas gracias por este espacio. No, gracias a vos. La calidez. Además por la inmediatez, porque accediste sin ningún problema y sin ningún condicionamiento, y eso es más que valorable, ¿no? Hiciste docencia con nosotros y siempre es bienvenida, por supuesto. Así que muchas gracias, María Eva. No, a ustedes. No se te escucha, Moni. No, simplemente contarles que, bueno, que las próximas charlas es con Graciana, pero teníamos otras, no tengo las fechas, por favor. Bueno. Díganlo ustedes. Bueno, yo sé, dale, bueno, les aseguro la próxima charla, por ahí tenemos al próximo, al que va a dirigir el próximo conversatorio, acá el profesor Carlos Melone, el profesor de Ciencias de la Educación, muy conocido, muy querido por muchos por acá, Tenés una cantidad de seguidores acá que te reclamaban, Melone. Así que sabemos que vas a hacer un buen papel, ¿no? Trabajando el tema de educación en tiempos de virtualidad, sí. Luego, bueno, las próximas charlas las tenés vos, Mónica, el 13 de agosto con Carlos Melone y vos seguís. Bueno, está misteriosa, Mónica. Está misteriosa hoy, sí. Hablando de conectividad. Bueno, bárbaro. Bueno, estamos diseñando, así que los próximos encuentros se los vamos a comunicar. Dejamos la incógnita. Bueno, les mandamos un beso y un agradecimiento a todos y todas. Gracias. Gracias a todos, Gracias, a todas. Gracias, María Eva, otra vez. Muchas gracias. Chao.